Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. El reino de Dios, que ha sido arrebatado, que quiere ser manipulado, utilizado por las autoridades religiosas. Jesús se dirigió a esta autoridad religiosa y termina este evangelio diciendo que los sumos sacerdotes, los fariseos, es decir, la autoridad religiosa de la época, al escuchar esta parábola del Señor, comprendieron que hablaba de ellos. ¿Y qué es lo que Jesús hablaba de ellos? Que se habían robado el reino. Pero ni siquiera para sí mismos, para ser parte de este reino. No, querían manipular el reino, manejar el reino de Dios a su manera, de una manera humana. Y dice el Señor que han desechado la piedra angular. Y la piedra angular de este reino es Jesús, a quien desecharon, buscaban echarle mano, querían quitarlo de en medio, porque sus parábolas, porque sus palabras les ofendían. Quitaron la piedra angular. Y entonces termina el Evangelio diciendo: por eso os digo, dice Jesús, que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Y así pasó. Hasta ahí fue la iglesia del Antiguo Testamento. Hasta que estos, especialmente la autoridad religiosa, rechazaron la piedra angular. Y entonces Jesús les quitó el reino e inició
una nueva iglesia con 12 humildes pescadores sencillos, los apóstoles. Pero hermanos, eso que pasó en el tiempo de Jesús sigue pasando hoy. ¿Será que se está desechando la piedra angular que es Jesús? ¿Y cómo se desecha esa piedra angular? Rechazando su voluntad, haciendo de la iglesia una institución humana, manejándola con criterios humanos, con intereses humanos. Y entonces se está desechando la piedra angular, que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la piedra que sostiene este reino. Es la voluntad de Dios la que tiene que dirigir y sostener este reino de Dios. No la voluntad humana, no el autoritarismo religioso. No, es la voluntad de Dios. Y entonces así no se da fruto, el fruto que espera Dios de nosotros. Y entonces el Señor tendrá que repetir esa palabra que repitió hace más de 2000 años. Os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Pues así será, hermanos. Está naciendo, está resurgiendo una nueva iglesia. Una iglesia que antes estaba agonizando y muriendo. No morirá, pero resurgirá con aquellos pocos, pero buenos y fieles sacerdotes que han acogido la piedra angular y la han puesto en su lugar, la voluntad de Dios, conociéndola, viviéndola y dándola a conocer, y poniéndola como base de este edificio que es el reino de Dios. Que por la intercesión de nuestra Reina y Madre, María, ella interceda por esta iglesia, por sus hijos amados, los sacerdotes, para que podamos entender cuál es la misión que el Señor hoy quiere para nosotros, que no es otra que hagamos que esta piedra angular sea el ángulo central, lo más importante en la iglesia, que es la voluntad de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.